Buen día, buen día, buen día a todos. ¿Cómo anda este tremendo equipo? Bueno, hoy tenemos invitados, o sea, hay invitados porque no solamente somos 360 los que escuchamos el podcast, también hay otros equipos que se reúnen otros días. Y la verdad que hoy tenemos un día especial que la verdad, mira, estoy un poquito nervioso, no puedo creer, viste, que a veces nos juntamos y a veces nos ha tocado hablar frente a cientos de personas. Cuando hablamos por campus virtual, hablamos a varios países, pero hoy hay una persona invitada tan importante para nosotros que me puse un poquito nervioso. Pero bueno, antes que nada quiero agradecerle a Alejandro que se tomó el tiempo para para venir. Y si hay algún invitado, voy a contarles un poquito quién es Ale y cómo llegamos a conocerlo, ¿sí? Hace unos 2 años, emprendiendo la carrera de liderazgo y desarrollo empresarial, que era lo que tanto descubrí que me apasionaba, eh, junto a mi primo, que está acá presente, Martín, me acercó a lo que es los libros de John Maxwell, entendiendo sobre liderazgo, sobre la eminencia, sobre el número uno en el mundo, enseñando y promoviendo liderazgo no solamente a empresas, sino a personas, y entendiendo que liderar no solamente es liderar a otros, sino liderarse a uno mismo. El tema es que a mí me gustaba entrenar y me gustaba andar mucho en la calle y aprovechar esos tiempos para formarme. Y uno, digamos que no puede manejar ir leyendo al mismo tiempo, porque va a ser medio peligroso. Entonces empecé a buscar audios para formarme. Y en esa búsqueda de audios, un día se me ocurrió poner en Spotify John Maxwell en español. Digo, voy a ver si hay algo de John Maxwell en español. Y me apareció ahí el podcast de liderazgo de John Maxwell a cargo de Juan Berquín y Alejandro Mendoza, socios de John Maxwell, y ellos se encargaron de todo un proyecto latinoamericano para todo el habla hispana poder agregarle valor a las personas y que esto se replique en miles. Y así fue como hace 2 años que junto a Esteban de Snaico dijimos, che, vamos a tener nuestro espacio, vamos a contagiar a más personas con esto que es fantástico. Y empezamos todos los miércoles a las 8 de la mañana, como ir a misa, prácticamente, o sea, no fallamos un miércoles a pegarnos a los audios y después de Spotify pasamos a YouTube y empezamos a verlos juntos y cada vez somos más. Y así fue como Esteban se comunicó con Alejandro, le contó lo que estábamos haciendo y hace unos días Alejandro me llamó por teléfono para saludarme, para saludarnos a todos, ha mandado un videito y está acá con nosotros hoy, así que no quiero robarle más tiempo. Bienvenido Alejandro Mendoza acá con nosotros. Ale, ahí te va a aparecer un cartelito para que te puedas levantar el audio. ¿Cómo estás, Ale? Amigo mío, Ezequiel, qué gusto saludarles a todos. Es un placer para mí cuando Esteban me contactó primero y luego ya tú y yo comenzamos a hablar, evidentemente dije que sí por un montón de razones, bueno, que podemos ahondar un ratito más en eso, pero es un placer para mí llegar a ustedes y como te decía yo, ya personalmente Argentina tiene un lugar especial en mi corazón. Tengo lindos recuerdos de Argentina, fue el primer país latinoamericano que conocí aparte del país en donde nací, que es Venezuela. Ahora vivo en México, pero ya soy mexicano, naturalizado, pero Argentina ocupa un lugar único en mi corazón. Así que no podía decir que no, aquí estoy con ustedes, qué gusto, buenos días para todos, un abrazo desde el norte de México. Bueno, Ale, te cuento que acá automáticamente prendiste la cámara y estalló el chat, porque, bueno, Alejandro lo hemos escuchado durante más de 2 años, aportándonos valor y guiándonos de alguna forma en lo que es la carrera, digo ya, lo que es el liderazgo. Pero recuerdo algún podcast que hablaba Ale junto a Juan de cómo ganarse a la gente, ¿sí? O sea, cómo tener en cuenta para caer bien al otro. Y el tipo abre la cámara con la camiseta de la selección argentina. O sea, ya está, no tiene que decir nada, ¿viste? Se pone la camiseta y estalló acá el chat diciendo grande, la camiseta de la selección, del Mundial de Brasil, o sea, están todos ahí, boom, explotando el chat. Ale, ¿cómo es tu Entonces, relación? ¿qué fíjate, Ezequiel, Sí. breve comentar respecto a la
playera o remera, como dicen los argentinos, que traigo, y es que, ya sabes, Venezuela, si naciste y creciste en Venezuela, entonces, y te gusta el fútbol, eso es lo que aprendiste a hacer, aprendiste a ser fan de uno de estos dos equipos, o de Brasil o de Argentina. Y no le digan a ningún brasilero, ojalá no haya ninguno por allí, pero no me gusta el equipo de Brasil, entonces siempre le fui a Argentina. El primer mundial, el primer mundial del que tengo memoria es México 86, cuando Diego lideró al equipo a la Copa, entonces siempre le fui a Argentina, no es una decisión nueva, entonces pues claro que en este mundial le fui a Argentina, por ahí posté una foto con mi hijo y mi hijo le ha tomado cariño también al equipo. Sí, sí, es cierto, Ale. Vos sabés que, bueno, yo como buen alumno de ustedes, para acercarme cuando empezamos a charlar por chat, había visto que habías posteado una foto con tu hijo y fue el primer tema que saqué. Dije, mirá, tiene una foto con la camiseta y con la bandera firmada, alentando por la selección. Así que nada, imagínate, estamos todos felices con lo que estamos viviendo con el fútbol, somos tan pasionales acá. Ale, entiendo que nos quedan exactamente 48 minutos de tu presencia acá. Quiero contarles a todos que acá en Argentina son las 8:12 AM, pero en México son las 5:12 de la madrugada. O sea, Ale, yo le dije a Ale, ¿no querés que cambiemos el horario? No, 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 no te das problema, yo me levanto bien tempranito y voy a estar a las 5 fresco como una lechuga, y acá está Alejandro con nosotros, así que doble mérito todo lo que estás haciendo, Ale, para poder llegar. Ale, arrancamos a hacerte algunas preguntas, y así aprovechamos. La idea es de esta charla, porque la verdad que hay tanto material en los podcasts que no se me ocurre qué preguntar que no esté en el podcast. Digo, a ver, vamos a hablar sobre liderazgo. Seguramente hay un podcast, hay un capítulo que lo desarrolla a fondo, y digo, y es capaz que una pena, ¿no? No aprovechar la presencia tuya como para conocerte un poquito más. Así que arrancaría con algo, o sea, vamos a hablar un poquito de el pasado. Ale, ¿querés contar un poquito, no sé si cómo fue tu infancia, o sea, lo que vos quieras de el pasado, hace cuánto que estás en México, y también desde ahí, cómo fue que empezó a tirar en tu vida algo hacia el liderazgo? ¿Cómo fue que te acercaste a lo que haces hoy? O sea, ¿qué hacías antes, qué haces hoy? Esa transición, ¿cómo llegó? Claro que sí. Mira, yo soy hijo único de una madre soltera. eh, Nunca conocí a mi papá biológico, entonces crecí con una mujer que vive aún, tiene 79 años, Gloria se llama. Es sobreviviente 3 veces al cáncer. Y algo increíble de mi mamá sigue siendo, y me sigue dejando con la boca abierta, es que no la escuché, honestamente, no tengo recuerdos de haberla escuchado nunca quejarse, lamentarse de las situaciones que vivió. Y si hay alguna madre soltera aquí, seguramente, y solo una madre soltera puede entender de lo que habla. Es decir, el desafío de criar a un hijo, ya dos creando un hijo, es una tarea titánica. Yo tengo dos y los 3 pelos que me quedaban se me cayeron hace rato. En la crianza es fascinante, es una aventura, pero ahora imagino criar a un hijo super. Entonces, es una mujer que no terminó la secundaria, sin embargo, es una mujer que me dio una herencia en vida, que tuvo 2 casas, que se convirtió en una asistente ejecutiva de un rector universitario en mi país natal, y por ahí en ese camino me metió al mundo universitario y siempre me empujó a lograr más. Así que es un poco de mi infancia. Gloria, además de esa herencia de buena actitud, sí, ahora vive en México, en su propia casa. Esa siempre fue muy independiente, como toda madre soltera, pero algo como que como condición estableció al momento de pedirle que se mudara de Venezuela a México, porque pues ya no tenía una familia directa en Venezuela, y no tenía razón por la cual quedarse allí. Ella dijo, bueno, yo me mudo, pero con una condición: yo voy a vivir sola, no voy a vivir con ustedes. Entonces,
siempre esa actitud aguerrida, yo creo y su positividad, su optimismo siempre fueron mensajes muy contundentes. Y eso es de los recuerdos más lindos y que sigo teniendo, ¿verdad? Porque ahora, como les digo, desde hace 7 años viví aquí en México. Hace 13 exactamente 13 años, nos movimos a México. Luego de haber trabajado con el doctor Maxwell en algunos proyectos sin fines de lucro para América Latina. Llegamos aquí en 2009, pero desde el 2006, el 2005, exactamente, septiembre de 2005, empezamos a trabajar con Maxwell. Pero la historia con Maxwell, en mi caso personal, comenzó de esta manera. Igual que tú mencionabas hace un rato, leyendo un libro de Maxwell, que recuerdo que el primer libro que leí de Maxwell fue Desarrollo del Líder, que es en usted. Y yo recuerdo que estábamos con un grupo de amigos que liderábamos un espacio para estudiantes y estábamos apasionados por aprender liderazgo. Y entonces, por ahí eso fue en el 2002 más o menos, y hace 20 años, 21 años, y terminamos de leer el libro, lo estábamos leyendo en grupo, y hicimos una oración. Yo soy un hombre de fe, ustedes lo han escuchado en el podcast, y la oración fue esta. Yo creí que esa oración nadie la iba a escuchar. Estamos en un cuartito chiquitito y la oración fue: Dios mío, permítenos algún día trabajar cerca de este hombre. Y cerramos el libro y seguimos con nuestra vida, ¿verdad? 3 años después apareció un amigo que se dedicaba a hacer eventos musicales con artistas dedicados a la música, junto a mí había otro amigo apasionado, que estábamos en ese grupo que les mencionaba, y él supo de ese interés y pasión que teníamos por aprender de liderazgo, y nos habíamos vuelto seguidores de Maxwell. Y entonces él nos dijo: ustedes, yo sé que ustedes les encanta el liderazgo, y me preguntaba si estarían interesados en hacer algún evento de liderazgo con un hombre que trabaja muy cerca de Maxwell. Y ese hombre era Juan Beriken. Y le dijimos: claro que sí. Entonces planeamos un evento con nuestro amigo Jonathan, se llama Jonathan Padilla, ahora está viviendo en Nashville, Tennessee. Y en ese primer evento metimos a unas 250 personas en un salón. Yo recuerdo que me escapé literalmente de mi trabajo. Yo me titulé como contador público, ejercí esa carrera durante unos 5 años más o menos en una firma de auditores, una firma londinesa, representación en Venezuela. Y dije: no, yo no puedo estar en este par de días de trabajo porque tenemos el evento. Recuerdo claramente que hicimos 21 leyes de liderazgo con Juan en un salón de nuestra ciudad en Venezuela. Y fue un éxito, la gente súper emocionada, hambrientos, así como yo noto a este grupo que está aquí. Y entonces dijimos: tenemos que repetirlo. Y ahí comenzó una relación con Juan. El siguiente evento lo hicimos nuevamente con él y otra persona que trabajaba con Maxwell, y metimos 1.250 personas en un salón ahora mucho más grande. Y la relación empezó a crecer, y entonces cuando Juan recibió un pedido de Maxwell de liderar un proyecto que en aquel momento se llamó 1.000.000 de líderes, porque la meta del doctor Maxwell era entrenar a 1.000.000 de líderes en el mundo. Juan recibió el encargo de Maxwell de liderar eso todo el mundo hispanohablante, y entonces empezó a buscar contactos en los países donde quería desarrollar el proyecto, y cuando pensó en Venezuela pensó en nosotros dos. Entonces nos dio un grito, nos dijo: quiero que ustedes lideren este proyecto con la intención de entrenar, en este caso en Venezuela, a 3.000 líderes. Esa era la meta, y terminamos entrenando a 25.000 líderes. Y fue una aventura. Nadie nos conocía evidentemente en Venezuela, y empezamos a tocar puerta tras puerta a lo largo de todo el país, y durante 6 años entrenamos a 25.000 líderes. La condición para entrarle a ese proyecto, como todo con Juan. Ustedes han escuchado a Juan, ustedes saben que Juan es un loco extremo, ¿verdad? Nos dijo: ok, solo quiero que sepan algo, no hay dinero en esto, no hay dinero en esto, tienen que entrenar a la gente por pasión, y quiero todo de ustedes, o sea, entréguense por completo a este proyecto. Y así hicimos. Yo acababa de renunciar a mi trabajo para emprender junto a mi amigo, que se ha convertido en un mentor para mi vida. Él se llama Roberto Bautista. Habíamos emprendido, él y yo, junto a un amigo psicólogo, una empresa dedicada al entrenamiento de líderes. Y entonces pusimos en pausa aquello y empezamos a
a gestionar este proyecto y así es que nos conectamos con el Dr. Maxwell. En algún momento, ese proyecto ofrecía la oportunidad de que tú fueras como un instructor asociado a EQUIP, la organización sin fines de lucro de Maxwell en ese momento, para otros países cada 6 meses a entrenar gente. Y entonces yo dije, yo quiero ahora no solamente coordinar el proyecto para recibir gente que entrena a otros líderes de mi país, sino que yo quiero ir y darle mi tiempo y dinero, porque tenés que pagarte todo tú, a un país latinoamericano para entrenar gente. Y me preguntaron qué país quería y yo dije, yo quiero Argentina. Claro que no me dieron Buenos Aires, ¿verdad? Ya lo tenía otro hombre, pero me dieron Chaco, Resistencia. Y yo dije, yo voy. Y empecé a ir así a la Argentina. Y así fue como, historia larga, corta, me conecté con Maxwell desde ese momento. Ya en 2008, Juan me pidió que me mudara a México para seguir trabajando con él y los proyectos de Maxwell desde acá. Ale, hay la verdad una historia apasionante y mira, voy como asociando algunas cosas. Yo cuando vi el podcast, lo primero que pensé fue, algún día quiero estar cerca de ellos, por Alejandro Mendoza y por Juan Perequín, y hoy está acá de manera virtual, pero de alguna forma es como que empiezo a vivir un poco esos primeros pasos tuyos. Eh, Ahora, dos preguntas y después pasamos más a los proyectos presentes, ¿no? Contame un poquito cómo fue el día que lo conociste a John, porque hasta acá entiendo que hay una relación más con Juan y con todo el proyecto latino, pero Sí. hubo un día que fuimos a la mesa y nos sentamos a tomar un cafecito con John, había un asado, estaba Juan con el rifle matando un venado y apareció John. ¿Cómo fue el día que conocimos a John Maxwell? Sí, eso fue increíble porque ese proyecto llamado Millón de Líderes requería que los coordinadores del país que recibía a John y su equipo, iban más o menos unas 33 personas junto a John, incluido Juan y Carla Berique, planeáramos un evento multitudinario de lanzamiento. La idea era que él lanzara ahí la visión y entonces se apuntara a la gente que quería ser desarrollada por los principios de liderazgo de John. Nosotros fuimos un poco más allá, mi amigo Roberto y yo armamos un equipo de coordinadores locales en el país, unos 20 coordinadores locales, básicamente en todos los estados de la República. Y cuando John llegó para el evento, recuerdo claramente que fue el 14 de enero del 2006, metimos 6.000 personas en una arena, un foro, es un estadio de baloncesto en la ciudad de Valencia, en el centro del país. Pero ya ellos no estaban allí para escuchar a John lanzar visión, sino ya se habían registrado, nosotros habíamos visionado con ellos. Y eso fue muy impactante para John y su equipo, porque a diferencia del resto de los países, ya nosotros habíamos hecho el trabajo que él iba a hacer. Y sencillamente estábamos allí para pasar tiempo con él y escucharle sus enseñanzas. La cosa es que ellos estaban volando en un vuelo privado, en un charter, los 33, y de allí, de Venezuela, en el evento que hicimos en Valencia, llegaron ellos en la noche anterior, no los vimos, llegaron directo al hotel muy tarde. En la mañana siguiente ocurrió el evento, después del evento íbamos a una comida con ellos y esa era la oportunidad de conocerle. Y enseguida terminando de comer se tenían que ir volando a Brasil, iban a lanzar el proyecto en Sao Paulo. Y entonces teníamos un desafío, ya saben, América Latina es un reto muchas veces con los trámites legales, pasaportes, etcétera. Y en medio del evento me busca mi amigo con quien estaba coordinando el proyecto y me dice, Ale, tenemos un problema y es que los pasaportes de los 33 que están viajando necesitan ser sellados con el sello de salida del país antes de que termine la comida. Entonces, necesito que resuelvas eso. Y yo dije, yo voy a y yo me encargo. Yo estaba viendo, yo acababa de subirse con Juan, pues traduciéndole a comunicar. Y habían pasado escasos 5 o 10 minutos, y tomé eso y me fui al aeropuerto. Tardé mucho, hablé con un militar, con otro oficial de migración, finalmente me sellaron todos los pasaportes, y cuando llegué, iba de regreso al evento, al foro, me llama mi amigo y me dijo, no llegues, no, ya terminó el evento. Así que imagínense lo frustrante yo estaba. Yo he trabajado casi un año para escuchar
en vivo a John Maxwell y me lo perdí. Y entonces digo, ¿qué hago? Le digo, aquí tengo los pasaportes. Dice, no, vete al restaurante. Y cuando llegué al restaurante, entonces los 33 estaban ahí aplaudiéndome, agradeciéndome por la gestión que les había hecho para que pudieran salir a tiempo en su vuelo. Y allí entonces conocí personalmente a John. Nunca me imaginé que iba a tener la oportunidad de verle a la cara, saludarles, aunque iba a estar en el evento. Pero bueno, cuando llegué al restaurante, repito, él me recibió, me dio un abrazo, y de esa manera fue que lo conocí. Luego pasaron años y hubo eventos para coordinadores nacionales o instructores asociados de Equip en Estados Unidos y me invitaron constantemente, pero a mí me negaron la visa americana 6 veces a lo largo de 10 años y nunca pude ir. Recuerdo claramente un evento que me frustró mucho porque iban a pescar en la Florida su equipo y me invitaron y no pude ir. Y la siguiente vez que lo vi entonces fue en nuestro evento IMC de Cancún en septiembre pasado. Escucha, me pasaron desde el 2006 hasta el 2022, 16 años, cuando grabamos el episodio especial junto a él y Mark Cole, el CEO de todas las empresas de Maxwell. Y ahí le miré a los ojos en el podcast y le dije, pasaron 16 años después de que te vi la primera vez y por fin te volví a ver. Qué linda historia, Ale. Me imagino en todo este proceso también el crecimiento para uno, porque uno se pone en la entrega de ayudar y de coordinar y de guiar a un montón de personas, pero también está rodeado de grandes líderes que también de alguna forma generan influencia en vos, ¿o no, Ale? Sí, sí, definitivamente. Yo creo que esta carrera del liderazgo, voy a decirlo de esa manera, es una aventura, es una aventura. Rudolph Giuliani, no sé si lo recuerdan, fue alcalde de Nueva York cuando el ataque de las Torres Gemelas. Y luego de todo el caos que se armó y la buena gestión que él hizo de esa crisis, le preguntaron, a ver, dinos, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste en medio de esta crisis? Y él dijo lo siguiente, algo que me sorprendió mucho. Él dijo, mira, en medio de una crisis uno no se sienta con una pluma y un cuaderno a aprender. En medio de una crisis tú sacas lo que has aprendido antes. Lo que pasa es que no te das cuenta para qué te va a servir aquello que viviste en el pasado en una situación. Entonces, sí, yo creo que como que los puntos se van conectando y entiendes, para esto viví aquello que viví, pero en el momento, pues, ni idea, no tienes la menor idea de para qué te va a servir. Y eso es, en algún sentido, lo fascinante de esta carrera como líderes, que cada cosa que vivimos sin darnos cuenta está siendo una prueba o una oportunidad para equiparnos con lo que necesitamos para el futuro. Llega un momento de conciencia sobre esto que nos contás, de decir, bueno, a ver, me está pasando algo fuerte, sea lo que sea, emocional, profesional, económico, y de poder bajar a calma y decir, bueno, tranquilo, por algo me está pasando, tal vez más adelante me dé cuenta del por qué. Porque te pregunto desde el hecho que por ahí muchas veces vemos personas sufrir, y a nosotros mismos nos pasa, eh, porque no se cumplen ciertas expectativas, porque estamos atravesando algún momento difícil, y como que entramos en una preocupación. Y se puede, Ale, mantener la calma entendiendo que a futuro vamos a entender lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que sí, yo creo que sí, aun cuando en el futuro incluso no lo entiendes. Y allí es donde yo quiero ser muy respetuoso de la fe que profesa cada uno, incluso si no profesa ninguna en particular. Y no estoy hablando de religión, estoy hablando de convicciones espirituales. Porque ahí es donde la vida requiere un ancla o una brújula espiritual. Porque vas a tener que preguntarte qué es lo que te guía. ¿Qué es lo que te guía? Que si lo que te guía solo es el logro o la sensación de que todo está saliendo como tú lo planeaste o has deseado, entonces vas a experimentar muchísima frustración.
Hoy vivimos en una época, amigos, en la que no solamente se ha puesto un sobreénfasis a cómo nos sentimos, y no digo que esté mal, sino que más allá de darle sobreénfasis a los sentimientos, a nuestras emociones, no tenemos anclas que nos ayuden a lidiar con el, como dicen los dominicanos o puertorriqueños, con el revolú emocional que causa que la vida no funcione como tú esperas. Y les repito, ahí es donde en mi experiencia personal y en mi observación de líderes que admiro profundamente, lo espiritual cobra una importancia sobresaliente. Es decir, déjame darte un ejemplo. Eh, Experimentar la muerte de un ser amado o la enfermedad crónica degenerativa o la quiebra financiera o sencillamente el fracaso de un proyecto personal te lleva a, en algún sentido, a tocar fondo. Cuando tocas fondo, ¿de qué es que te agarras? ¿De dónde te agarras? Te agarras de aquello que es más grande que esa situación. El problema es que muchos no lo tenemos. Y ahí es donde les repito, respetando la fe de cada uno, en mi caso, yo no puedo encontrar una fuente de paz, de seguridad, de satisfacción personal, de aceptación de cómo soy yo, incluso en mis momentos más bajos. No puedo encontrar una fuente más estable, más confiable, más permanente y por lo tanto que no se agota ni cambia que mi Padre Celestial. Entonces, cuando toco fondo, miro hacia arriba y digo, Señor, no es lo que quiero que sea. Y necesito tu fortaleza para esto. Necesito tu paz, necesito tu serenidad, necesito sabiduría para tomar buenas decisiones. Pero si no tuviera una fuente espiritual como esa, entonces, ¿a dónde acudo? Acudo a mis logros, que ya no tengo probablemente, a mi salud, que se está deteriorando, a mis relaciones, que me han abandonado. Entonces, mira todos los líderes que admiras a lo largo de la historia y vas a descubrir que son profundamente espirituales, independientemente de que profesen la misma religión o no, son profundamente espirituales. Piensa en Mandela, piensa en Martin Luther King, piensa en Jesús como líder, no como figura religiosa. Piensa en cada líder que admires profundamente y vas a descubrir que tenían anclas espirituales muy fuertes, que lo sostuvieron en momentos terribles. ¿Cómo puede un hombre como Mandela sobrevivir con cordura a 27 años de prisión y luego de subirse a la silla presidencial de Sudáfrica, llamar a la gente blanca que persiguió a su raza con el apartheid y decirles, quiero que gobernemos este país juntos? Sin paz, que es una cosa espiritual, en el corazón, sin vivir libre de resentimiento, eso no se puede hacer. Entonces, yo recuerdo claramente un momento en un vuelo de regreso a México, hace unos 7 años, que un amigo con el que volaba, estábamos precisamente en un encargo de Maxwell en otro país latino, y él me decía, empezamos a hablar de mi infancia, me preguntaba por mi relación con mi papá, y me di cuenta en esa conversación que yo no había cerrado ese ciclo. Y entonces él me dijo, yo te animo a cerrarlo. Y entonces cuando llegué a México me propuse escribir una carta a mi papá que ya había fallecido. Y esa carta, en esa carta básicamente, de hecho, si usted me permite, yo se la voy a leer, Por supuesto, porque ¿vale? yo la tengo aquí a la mano. En esa carta me permitió revisar qué es lo que había en mi interior respecto a la experiencia de haber crecido sin papá y cómo eso me había impactado. Esto es lo que yo le escribí. Hola papá, soy tu hijo. El hijo que nació de tu relación con Gloria Mendoza por allá en los 70, específicamente el 12 de mayo del 76 años. Papá, lo primero que quiero hacer es pedirte perdón. Perdóname por guardarte rencor y acumular tanto resentimiento en tu contra durante tanto tiempo. En mi proceso de madurez fui descubriendo que seguramente
las circunstancias que viviste al momento de descubrir que mi mamá estaba embarazada y tú ya tenías una familia, esposa e hijos, fueron muy complicadas. Créeme, no te juzgo. Debió ser muy difícil tomar la decisión de poner a unos por encima de otros. Además de pedirte perdón, quiero perdonarte. Sí, perdonarte. Te perdono por haberme abandonado y nunca haber promovido ningún tipo de contacto conmigo. Te perdono porque mientras sentía tu ausencia crecí con un montón de carencias, inseguridades y temores que a veces aún me persiguen. Te perdono por la soledad que sentí y el aislamiento emocional al que me acostumbré por no tenerte. Te perdono por quitarme el derecho y el privilegio de contar con un modelo de masculinidad para enfrentar la vida adulta con éxito. Te perdono porque al no tenerte mis posibilidades económicas disminuyeron significativamente por las limitaciones implícitas de ser criado por una madre sola. Te perdono por no proveerme de la disciplina y la orientación que solo un hombre puede dar a sus hijos. Te perdono por haberle hecho daño a mi mamá al engañarla y usarla de manera egoísta para satisfacerte a ti mismo. Te perdono porque debido a tu abandono, mi mamá tuvo que negarse a sí misma a lo largo de todos estos años, renunciando a sus sueños una y otra vez. Te perdono por todas las veces que me di cuenta que mi mamá sufría en soledad temiendo por lo que nos esperaba a ella y a mí en el futuro. Por todo esto te perdono, papá, y lo hago por mí, no para reprocharte nada a ti, sino para finalmente experimentar sanidad, para disfrutar de paz, para soltarte. Toda esta experiencia de crecer sin conocerte ha sido un viaje que me ha llevado a crecer y madurar. Además, a encontrarme a mí mismo, a disfrutar de la compañía de gente clave a lo largo de mi vida y a ser encontrado por Dios. Honestamente, sin Dios no habría podido descubrir mi propósito de vida ni tampoco darle sentido a esta experiencia. Por eso debo decir, como lo dijo un personaje de la historia judía hace más de 3000 años, lo que otros pensaron que sería para mal, Dios lo transformó en bien. Mi mamá aún está viva y llena de salud. Disfruto de cada vez una mejor relación con ella. Estoy casado con una mujer bellísima y extraordinaria. Con ella tengo 2 hijos, que son tus nietos, Andrés e Isabela. Todos vivimos en México desde hace algunos años. Soy un profesional con estudios de posgrado en Europa y socio de una empresa dedicada al entrenamiento y formación de liderazgo en toda América Latina. Me dedico a la formación de asesores y consejeros de familias en crisis. Sirvo en una iglesia en México como parte del equipo de liderazgo principal. Me encanta correr, andar en bici y pasar tiempo con mi esposa y mis hijos. Te cuento todo esto para que estés en paz, papá. Yo lo estoy. Desde la distancia, las cosas salieron bien después de todo. Y desde la distancia quiero decirte que te bendigo a pesar de no haberte visto jamás en persona. Sé que probablemente sea difícil de creer, pero realmente es así. Deseo que estos últimos años de tu vida, yo no sabía que había muerto, los puedas vivir en paz junto a los tuyos. Oro por eso y por una oportunidad de verte y abrazarte. Te amo, tu hijo Alejandro. Ese momento, Parale, ¿cómo, cómo yo puedo parale, hacerlo sin Dios en mi corazón? parale, porque nos tocaste el corazón a todos. Veo gente quebrada. La verdad te invitamos para conocerte y no pensé que te íbamos a conocer tanto, Ale. Es increíble lo que hiciste. La verdad que nos das ejemplo miércoles a miércoles y llegas hoy y nos volás otra vez. Quiero agradecerte por abrir así tu corazón, por hacerlo sin caerte. O sea, es increíble. No te caes vos, me caigo yo, mira. Creo que nos tocas a todos, Ale. Gracias. Gracias. Nada que agradecer, amigo. Yo creo que, como les decía, este viaje es una aventura y cada uno de nosotros está en un punto de su jornada. Eh, Creo que llega momentos, yo no creo que es uno solo, en donde tienes que voltear atrás y empezar a conectar los puntos. O sea, ¿qué de eso que he vivido necesito resolver o apalancarme de eso para enfrentar el futuro y terminar bien? Eh, no, no, no mucha gente termina bien y ustedes seguramente saben eso, lo han visto. Hay demasiada gente que comienza bien, pero no necesariamente termina bien. Y para terminar bien necesitamos conectar como en ese hilo como invisible que hay entre nuestra historia pasada, lo que vivimos ahora y el futuro.
Ahí vuelvo, Ale. Estaba tomando un poco de aire. Perdón. Eh, Ale, ayer hablamos un poco sobre el cómo conducir la charla de hoy y hablamos de poder conocerte, de viajar un poco por tu pasado. Nos quedan 19 minutos. Quisiera conocer un poco de lo que es tu presente. O sea, cómo está Ale Mendoza hoy, cómo vienen sus proyectos, cómo ves el podcast también. O sea, porque por ahí nosotros tomamos eso como una herramienta fantástica para nuestro crecimiento, pero bueno, vos, quien está dentro de esa casa, vos sabés, che, esto es lo más grande que hoy tenemos para Latinoamérica, o hay más. O sea, si nos podés recomendar o decir, chicos, ¿ustedes conocieron el podcast? Bueno, tomen esto también. Contame un poco más de las cosas que pasan hoy en el presente de Ale Mendoza y de Juan y todos los proyectos con Maxwell, para saber nosotros por dónde ir, ¿viste? Porque nosotros hasta ahora lo que conocemos es el podcast. Sí, sí, gracias. Ezequiel. Mira, Maxwell siempre ha sido un hombre en movimiento. Ahora tiene 75 años y es un tipo al que honestamente no puedo llevarle el ritmo. Y Juan es un hombre similar, Juan tiene 60 ahora. Eh, y digo eso porque esta organización y todo lo que ocurre alrededor de Maxwell siempre está en movimiento. Desde hace 3 años, John, John Maxwell le vendió, ahora pensando definitivamente en el legado, desde pasar de ser un grupo de organizaciones que gira alrededor de la figura en ser un grupo de organizaciones que se para sobre la filosofía de esa figura. Que estamos claros que no es eterno, ¿verdad? ¿Cuántos años nos gusta que le quedan de vida útil, intensa, intensamente productiva? 5, 8, 10, no lo sé. Y entonces él le pidió, él entregó todas sus empresas a un CEO que ha trabajado con él durante muchos años, se llama Mark Cole. Y Mark Cole y Juan han estado muy cerca de John a lo largo de ese tiempo. Y entonces empezamos a desarrollar como de manera de piloto en América Latina una figura para las empresas de Maxwell que se llama, o que le estamos llamando Language Center, que es como todo lo que habla el mismo idioma, en este caso habla española o hispana y portuguesa, va a correrlo una persona, en este caso Juan. Juan recibió del encargo de John y de Mark Cole esta, eh, este gran proyecto de desplegar todas las organizaciones de Maxwell en el mundo hispanohablante y de habla portuguesa. ¿Qué significa eso? John siempre ha tenido un lado non-profit o sin fines de lucro y por otra parte ha tenido organizaciones suyas con fines de lucro. Aquí esto se llama la fundación o de Maxwell Leadership Foundation, la fundación John Maxwell. Con esto es que echamos a andar proyectos en América Latina que llamamos los proyectos de transformación. Un presidente de la República invita a John y a su equipo a transformar el país a partir de la enseñanza del liderazgo basado en principios o valores. Y entonces Maxwell va ahí con todo su equipo y coaches, que ya voy a hablar un momento de eso, para enseñar a los líderes de las 7 u 8 esferas principales del país: política, empresarios, iglesia, deporte, medios de comunicación, me está faltando un par, dos más. Y entonces el presidente de la República extiende esa invitación, el equipo de Maxwell va, Juan Perica es quien lidera todo eso. Y entonces comenzamos a hacer un trabajo de transformación de ese país. Eso ya está ocurriendo en Guatemala, en el Paraguay y en Costa Rica. Y este año vamos a lanzar Panamá. Eso es por el lado no lucrativo, la Fundación John Maxwell. Por el lado lucrativo, hay una empresa dedicada a producir, generar dinero para inyectarle allá. Maxwell siempre tuvo una visión trascendental. Y allí, entonces, ¿qué está ocurriendo? Juan es el presidente de todo Maxwell Leadership en español. Tiene un líder aquí en la fundación que es un
sudafricano que vive en Paraguay, que se llama Timothy Tisdale, que lidera todo el proyecto de transformación de países. Y tiene a 2 hombres en su equipo de liderazgo principal de Maxwell Leadership que lideran lo lucrativo. Yo soy uno de ellos. Yo estoy al frente, tengo la responsabilidad de liderar lo que se llama certificación de coaches en Maxwell Leadership. Y hay otra división, además de la certificación, otra división. Esto es como para emprendedores, para gente que está dedicada, tiene el deseo de dedicarse al entrenamiento, a la capacitación del coaching. Yo soy el responsable de la certificación de todos los coaches de Maxwell en español. Tenemos hoy más de 6,000 coaches certificados en Maxwell Leadership en español. Y Otoniel Oropesa, que es un colega, es quien lidera la división corporativa, es decir, los entrenamientos que brindamos a las empresas, B2B, business to business. Una empresa contrata a Maxwell Leadership en español para que entrene a sus líderes. Por ejemplo, la República Dominicana es Scotiabank, un banco canadiense que está en las Islas del Caribe y Cono Norte. Nos pide que entrenemos a sus 250 líderes principales de todo el banco. Y allí entonces Otto coordina eso y le pide a gente que pueda enseñar los materiales de Maxwell que vaya a entrenar a esas personas. Entonces, y además, Otoniel tiene bajo su responsabilidad la división personal, que son los productos personales. Es decir, compras un curso en línea basado en las 21 leyes de liderazgo o en las 15 leyes de crecimiento o en el libro de desarrollo de líder que están ustedes. Gente que quiere crecer ustedes y adquieren nuestros productos. Entonces, eso es lo que en este momento yo estoy haciendo. Yo tengo 2 cachuchas en la organización, bueno, 3. Una como host, anfitrión del podcast, ustedes me conocen. La segunda como director de certificación. Y la tercera como un mentor dentro del equipo que está acompañando a quienes se están certificando como coaches. Son llamadas, un par de llamadas mensuales, en donde una vez que adquieres el programa, entonces tienes acceso no solamente al contenido de Maxwell, la certificación triple de capacitador, orador, conferencista y coach Maxwell, con método Maxwell, pero al mismo tiempo tienes acceso a llamadas con mentores que han vivido mayor experiencia, recorrido que tú, y entonces ellos vacían en una llamada de Zoom 2 veces por semana. Tenemos 14 mentores y todo eso forma parte del programa de certificación. Entonces, ese es el rol que juego hoy. Director de la certificación, host del podcast y mentor de uno de los programas de mentoría de la certificación. Y aparte tienes que guardar en la agenda el espacio para la familia, encima de todo eso. O sea, se puede. Y entrenar. Con razón te levantas a las 5 a.m. Ahora empiezo a entender. Hay que largar el día, Ale. Así es, así es. Claro. Sí, Ale, yo te veo eso es lo que... entrenar continuamente, o sea, todo el tiempo estás haciendo actividad física, se te ve perfectamente en forma. Uno puede con todo, uno puede coordinar proyectos tan grandes, al mismo tiempo de guardarse el espacio para uno, para la recreación, para los amigos. Eh, Básicamente la pregunta que te voy a hacer es, mira, ¿a qué le decís que no? Buena pregunta. Mi esposa Eliana y yo hace unos 10 o básicamente desde que llegamos a México, 12 años, comenzamos a tener un espacio para como de retiro matrimonial, ella y yo solos, les damos a los niños siempre un par de noches a una familiar y nos vamos de retiro matrimonial. Básicamente ese retiro es un retiro de trabajo de nosotros, es decir, nos hacemos preguntas, cómo nos fue el año pasado, dónde estamos, hacia dónde queremos ir. Y nos tomó algo de tiempo reducir nuestro enfoque a 3 palabras. Yo no digo que todo el mundo tenga que hacer eso, les cuento sencillamente mi experiencia, porque en el fondo, más allá de la forma, hay un principio. Y es este. Mientras menos sea tu enfoque, mayor posibilidad de éxito tienes. Mientras menor es el enfoque, más probabilidad de impacto tienes. Porque eso es como escoger disparar con una ametralladora versus un rifle con mira telescopio. Entonces, Eliana y yo,
redujimos nuestro enfoque a 3 palabras. Y aquí es donde les digo, no tienes que hacer esto, ¿verdad? Pero lo de las 3 palabras, pero eso es lo que nos ayuda a nosotros. Liderazgo, familia y fe, para eso existimos. Nosotros existimos y ese es el propósito de vida de nuestra familia, para ayudar a líderes a ser mejores líderes, porque cuando un líder mejora, todo el mundo gana. Para ayudar o acompañar, inspirar a familias a tener una familia más fuerte, particularmente matrimonios, hablando de matrimonio y crianza de hijos. Por eso estudiamos orientación familiar, Eliana y yo. Porque solamente con familias más fuertes podemos tener un mejor futuro, amigos. Y número 3, fe. Esta es la tercera palabra, liderazgo, familia y fe, porque sin una fe auténtica, el ser humano está incompleto. La frase de San Agustín sigue, me parece, siendo cierta. Todo ser humano tiene un vacío en su corazón del tamaño y la forma de Dios. Y nada y nadie lo puede llenar sino Dios. Entonces, liderazgo, familia y fe. ¿Por qué les digo eso? Porque ¿cómo tomo posiciones para decir no? Regresando a tu pregunta, si hay algo que no se parezca a esto, si hay una cosa que me desvía de este propósito, entonces voy a decirle que no. Y claro, a lo largo de la etapa de las etapas de nuestra vida, hay momentos en donde le ponemos más énfasis a una de estas 3 palabras que a otra. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo fui pastor de una iglesia durante... Y en esa etapa de mi vida le puse mucho énfasis a la fe y ayudar a otros a tener una fe fuerte. Hoy no estoy pastoreando ninguna iglesia, estoy dedicado a Maxwell Leadership, no puedo hacer todo, como tú lo decías, pero no quiere decir que dejo de estar involucrado sirviendo voluntariamente en la iglesia cuando me necesitan, como comunicador o en un grupo pequeño, pero el énfasis en este momento está en liderazgo. Entonces, liderazgo, familia y fe, esa es nuestra brújula, actividades, responsabilidades, proyectos que tengan que ver con estas 3 cosas. Eso lo vamos a tomar en cuenta y dependiendo de la etapa de vida, entonces le daremos más énfasis a una cosa u otra. Mientras más reducido es el enfoque, más impacto causamos. Cuántas enseñanzas también que, bueno, yo como te había contado, Vale, no solamente acá entre nosotros hay invitados queriendo crecer en liderazgo y autoliderazgo, sino también nosotros hacemos un negocio apalancado de una empresa y muchas veces desde el lado empresarial, a veces no tenemos los resultados que queremos porque estamos disparando con la ametralladora en vez de agarrar el franco. Agarramos el franco y decimos, che, pará, me enfoco en esto, me dedico a esto y pongo mi tiempo en esto. Por lo menos, como decís vos, por un tiempo, hasta que eso obtenga cierto resultado que buscaba y después puedo enfocar para otro lado. Ale, nos quedan 6 minutos, me gustaría congelar el tiempo. Eh, pero antes de hacerte la última pregunta que tiene que ver más con el futuro y para que hagas un cierre, quiero agradecerte realmente de corazón porque ustedes no saben a las armas que llegan. Son conscientes que generan contenido, que lo dejan en internet y que alguien lo va a ver, pero al fin y al cabo no saben lo que está pasando del otro lado. Y del otro lado hay familias, del otro lado hay gente con muchas ganas de cambiar, con muchas ganas de crecer. Y realmente lo que he generado durante estos 3 años en el podcast, lo digo de manera personal, pero también sé que hablo en nombre de todos, nos ha ayudado un montonazo, nos ha ayudado un montonazo a mí personalmente. Me ayudó a cambiar mis maneras de pensar, me ayudó a mejorar desde mi comunicación, mejoró las relaciones con mi familia, con mis amigos, con mis hijos. Eh, Hoy soy mejor que antes de escuchar el podcast. Hoy soy una mejor persona y eso impacta en mi vida, en la de mi familia y en la de los que me rodean. Y sé que tiene que ver con el propósito de ustedes. El día que yo te llamé y lo conté a algunas personas, me dijeron, tené cuidado, porque conocemos oradores que dicen que es gratis y después te van a querer cobrar algo. Y yo le decía, pero yo a Alejandro lo conozco hace 2 años. En realidad Alejandro no sabía, pero yo lo conozco. Y veo que lo hacen de corazón, veo que está con su propósito. Y,
y realmente de corazón también te digo, acá en la sala está uno de los gerentes de la empresa que escuchó todo de punta a punta. Y como te dije ayer, yo voy a hacer hasta lo imposible, Ale. Voy a dejar todo de mí para... Es más, anoté, Otoniel es quien coordina los entrenamientos para las empresas, porque con él hay que hablar, eh, para poder tenerte cerca, Ale. Pero sinceramente quiero decirte gracias porque de alguna manera nos ayudan, nos acomodan y nos dan una guía para poder ser felices. Creo que es lo que uno busca, ¿no? Así que hoy tengo la oportunidad de mirarte a los ojos y decirte, Ale, de todo corazón, gracias y hacerle llegar este agradecimiento a Juan porque lo que hacen es fantástico. Claro que sí. Hoy vamos a grabar 3 episodios, entonces créanme que le voy a contar a Juan cómo disfruté pasar tiempo con ustedes. Y mira, esa es la razón por la que hacemos lo que hacemos. Yo entiendo como la crisis de desconfianza generalizada que hay, especialmente alrededor del liderazgo, ¿verdad? Hoy desconfiamos de cualquiera y yo lo entiendo. Sin embargo, eso no va a a llevarnos a dejar de hacer lo que hacemos por la razón que lo hacemos, y es lo que hemos aprendido de Maxwell. Agregamos valor, existimos para esto, agregar valor a líderes que multipliquen ese valor en otros. ¿Por qué es que yo te dije que sí? Además de ese lugar especial que ocupa Argentina en mi corazón, porque soñamos con una América Latina diferente y eso solamente es posible a través de tener mejores líderes. Y yo sé que ahora mismo en esa no hay 142 personas o 145 personas conectadas, sino hay miles que ustedes influencian. Si esta región, si nuestros países ha de cambiar, solo puede hacerlo a través de tener y ser mejores líderes. Entonces, agregamos valor a gente que multiplica ese valor en otro. Por eso hacemos lo que hacemos. Claro que vivimos, ¿verdad? Y necesitamos comer. Y por eso es que Maxwell tiene una división que sí es for profit, sí es lucrativa, pero no es el dinero lo que nos mueve. Y eso requiere tiempo para que la gente termine digiriéndolo y realmente llegue a creer que esa declaración es cierta, que el dinero no nos mueve, porque secretamente pensamos, eso es pura paja, realmente, si hay un propósito económico. No, el podcast existe y nunca hemos, hasta este momento, no digo que no vaya a ocurrir en el futuro, pero no hemos lucrado con el podcast. Ya van casi 2 millones de descargas, porque tenemos unas divisiones lucrativas que sí son para lucrar y reinvertir en liderazgo en los países. Yo quiero sencillamente terminar de vuelta, Ezequiel, agradeciéndote a ti y a todos, a ustedes por escucharme. Nunca me gusta suponer que la gente me llegue a escuchar. No, les agradezco por tomarse el tiempo, por conectarse desde sus casas, sus trabajos, vía algunos por ahí en auto, manejando. Gracias por invertir esta hora de tu vida. Y este sería mi desafío para todos ustedes, es abrace el compromiso de, voy a decirlo de esta manera, de llamado que creo que todos los que están en esta llamada tienen para liderar. Todos ustedes fueron llamados a liderar, eso quiere decir a influenciar a otras personas de manera positiva. Es posible tener un país diferente. Ustedes que viven ahora en un país que seguramente tiene sus propias crisis internas y que ustedes como nadie entienden, es posible tener un mejor país teniendo mejores líderes, siendo mejores líderes. Y quiero animarles a perseguir eso, a perseguir ese llamado como eso, como un llamado, no como una posición. América Latina está parte de la gran desconfianza que hay alrededor de los líderes es precisamente porque cada uno ha perseguido su propia agenda. Todos tenemos una agenda personal, eso no está mal. El problema es cuando tu agenda personal está por encima del beneficio de los demás, por encima del beneficio de la mayoría. No permitas, porque eso es lo peor que le puede pasar. Y veo gente joven ahora en la pantalla. Lo peor que le puede pasar a una nación bellísima como la que ustedes tienen es que los líderes sean gente centrada en sí misma.
Lo peor que le puede pasar a Argentina es que se levante una generación de líderes que solo piensen en sí mismo, que no ponga a los demás primero. Eso es lo peor que le puede pasar a ese país. Porque entonces todo se tratará de ti, de tus sueños, proyectos, anhelos, deseos, problemas. Pero ¿qué de los demás? ¿Qué de los demás? Cierro diciéndoles esto. Ya saben que soy un hombre fe, pero quiero sacar esto del contexto religioso. Quiero que pienses por un momento esto. Imagínate que tuvieras todo el poder, todo. Que de repente un día te dieras cuenta de que tienes todo el poder político, económico, social, todo el poder. No hay nadie más poderoso que tú en la Argentina. ¿Ya? ¿Lo tienes en tu mente? Ahora déjame hacerte una pregunta, para que es retórica, para que la tengas ahí en tu cabeza y te respondas a ti mismo. Si te dieras cuenta de que tienes todo el poder y que no hay nadie por encima de ti, ¿qué es lo primero que harías? Lo primero, la primera acción, la primera llamada, la primera decisión, la primera acción que tomarías. ¿Cuál sería? Ok, yo voy a decirles qué fue lo que hizo el líder más influyente de la historia de la humanidad, cuando se dio cuenta que tenía todo el poder. Y me refiero a Jesús. Y míralo como líder, no como una figura religiosa. Uno de sus biógrafos, Juan, su hombre más cercano, describió en el capítulo 13 de su Evangelio, su tratado biográfico de Jesús, que Jesús de repente se dio cuenta que él, toda autoridad y todo el poder se le había entregado a él, que no había nadie por encima de él. Y en ese momento, la primera acción que hizo, lean, lo pueden buscar en internet, capítulo 13, versículo 35 del Evangelio de Juan. Lo primero que hizo fue amarrarse una toalla a la cintura, tomar un recipiente, llenarlo de agua, arrodillarse y comenzar a lavar los pies a los discípulos. Lo primero que hizo, cuando supo que tenía todo el poder. Yo quiero desafiarte a que si tú quieres desarrollarte como líder y realmente hacer una diferencia, abraces este modelo de servir a otras personas, de servir a otras personas. Sirviendo a otras personas, nos hacemos grandes. Y ese es mi desafío para todos ustedes. Es posible tener un país mejor, es posible tener mejores empresas, es posible tener mejores familias. Pero eso no va a ocurrir a menos que nosotros nos dediquemos a servir a otros, a agregar valor a otras personas, como dicen muchos. Les mando un abrazo, amigos. Gracias por el tiempo y la oportunidad. Ha sido un placer acompañarles hoy. Ale, qué short que me dejaste, mirá. Sabes cómo te dejé solo en pantalla y voy a editar esto y lo voy a cortar y lo voy a subir en las redes sociales y te lo voy a compartir. Ale, gracias por todo. Ale, te cuento para cerrar, estamos 4 minutitos más tarde, que bueno, el agradecimiento acá es explosivo, todo uno, ¿dónde está el Spotify? Pásenme el podcast, los invitados, después les vamos a pasar todo por WhatsApp, que estén tranquilos, les vamos a pasar los links para que puedan conocer a Juan Merequina, a Ale Mendoza y que se acerquen a todo lo que es el leadership. Eh, Sin embargo, también acá está Martín, mi primo, un gran líder que conocí dentro de la empresa, me ha ayudado a crecer un montonazo, con quien juntos llevamos el desafío de todos los miércoles conectarnos. Te voy a mandar un saludo gigante de parte de Esteban, que no lo pude encontrar hoy, creo que algo le pasó. Sin Esteban esto no podría haber sido real. Esteban fue la primera persona que conectó con Ale y somos los que hacemos que esto esté pasando. Y Ale, contame, ¿cuándo estás en Argentina? ¿Tenés planes de acercarte o depende pura y exclusivamente de la contratación nuestra? Tenemos planes de viajar a varios países de América Latina de aquí a julio. Manténganse atentos a la página de Maxwell Leadership en español, Maxwell Leadership en español, y seguramente van a ver por ahí alguna fecha, si no en Argentina, pues cita. Estamos considerando varios países y ciudades. Arrancamos este próximo 24 de enero con República Dominicana, pero seguramente vamos a ir al sur. Entonces estén atentos. Capaz y nos damos la vuelta por Argentina. Bien, es nuestro compromiso, Ale. Acá Martín me dice, decile que nos comprometemos tanto Martín Levet, mi primo y yo,
a acercarte una camiseta de la selección argentina como corresponde con las 3 estrellas, que veo que a esa le falta una, así que quédate tranquilo que te vamos a llevar la camiseta de la selección Gracias, gracias. argentina con las 3 estrellas. Ale, gracias por acercarte, gracias por venir, sos un genio y realmente voy a mantener en mi corazón esa ilusión y esa esperanza de poder estar cerca de ustedes y que esto siga creciendo cada vez más, como también vos lo hiciste con Maxwell y con Juan, y poder hacer un montón de cosas juntos, que al fin y al cabo estamos con el mismo propósito, que es llegar y agregarle valor a más personas. Gracias, Ale. Un Bueno, aplauso, amigos. con Ustedes. nosotros el señor Alejandro Mendoza, ¿qué más que decir? Lo despedimos. Creo que fue un lujazo. Nació Entrevistas 360 hace unos años, la idea de poder entrevistar a grandes líderes. Arranqué dentro de la empresa con coordinadores, me fui hacia líderes de equipo, llegué a ejecutivos. Siempre dije, algún día tengo que entrevistar a Francisco Pugliese, y que es el fundador de la empresa. ¿Y quién iba a decir que un 18 de enero de 2023 iba a poder hacer mi entrevista más importante al señor Alejandro Mendoza? Ale, muchísimas gracias por todo. Gracias a Un Agustín, abrazo, que amigos. está... Los quiero. Gracias, Ale. Bye, bye. Gracias a Agustín, que está acá con nosotros, coordinando todo, manejando el Zoom, todo lo que lo hacen posible, y a todos los que se conectaron por hacer esto tan hermoso. Agus, si querés poner un tema y vamos cerrando. Gracias, chicos. Bye.